Cosas de terror. Vive el miedo, siente el horror. A ver, quiero que se imaginen una cosa. Un barco totalmente inmóvil, rodeado por un desierto de hielo hasta donde alcanza la vista. Silencio. Están en el Ártico. Y es ahí donde un explorador, Robert Walton, le escribe a su hermana sobre su gran sueño de llegar al Polo Norte. Y es justo en esa soledad, casi absoluta, donde se planta la semilla de una de las historias más grandes de la literatura. Hoy vamos a desmenuzar los fragmentos iniciales de Frankenstein, de Mary Shelley. Exacto. Queremos explorar cómo desde el principio la novela teje sus temas centrales. La ambición, la soledad y, claro, esta advertencia sobre el conocimiento sin control. Además, el libro abre con una cita del Paraíso Perdido que, bueno, te pone los pelos de punta. Totalmente. Dice, ¿acaso te he pedido, Hacedor, que de esta arcilla me hicieses hombre? Yo te he rogado que me alzases de las sombras. Vaya manera de empezar. Ya te está gritando que esta es la historia de una creación que no pidió existir. Y la estructura es clave. No conocemos a Víctor Frankenstein de primera mano. Su historia nos llega a través de las cartas de este explorador. O sea, es una historia dentro de otra historia. Como un mensaje en una botella, pero encontrado en medio del hielo. Justo. Bueno, empecemos con Walton, el explorador. Su ambición es gigantesca. No busca solo fama. No, él de verdad cree que va a lograr algo para la humanidad. Sí, descubrir un paso polar o el secreto del magnetismo. Y habla del polo como si fuera el paraíso, una región de la belleza y el placer, y de eterna luz. Es el perfecto héroe romántico, ¿no? Busca lo sublime, trascender los límites. Pero aquí está la primera ironía de la novela. Que esa misma ambición lo aísla por completo. Exacto. Pasa años preparándose, sacrificando todo, y cuando por fin está ahí, se da cuenta de que no tiene a nadie. Su lamento es clarísimo. Uf, sí. Cuando le escribe a su hermana, no tengo un amigo, Margaret. Deseo la compañía de un hombre que simpatice conmigo. Está atrapado, y no solo por el hielo. O sea, la lección, incluso antes de que empiece el terror, es que la ambición sin conexión humana es una forma de autoexilio. Es una jaula que él mismo construyó. Y justo cuando la soledad parece que lo va a devorar, la monotonía se rompe. ¿Y de qué forma? Sí, esto es rarísimo. Primero, su tripulación ve a lo lejos una figura, humana, pero gigante, en un trineo de perros. Que además va hacia el norte, como perdiéndose en la nada. A mí me sonaría una alucinación por el frío, ¿no? Y esa es la genialidad de Shelley. Funciona en los dos niveles. Para la tripulación es un hecho real e inexplicable. Para nosotros es un presagio, el primer vistazo del fantasma que persigue a Frankenstein. Y al día siguiente, ese fantasma ya tiene un rostro, se encuentran a otro hombre, este sí de aspecto europeo, casi muerto sobre un témpano de hielo. Y obviamente es Víctor Frankenstein. Pues fíjate en su primera reacción. Es un detalle que te lo dice todo. Antes de aceptar que lo rescaten, antes de pensar en salvarse, pregunta, ¿hacia dónde se dirigen? ¡Qué locura! Solo cuando Walton le dice que van al norte, al polo, accede a subir. Su persecución es más importante que su vida. Y Walton, que está desesperado por un amigo, se fascina con él. Ve en este hombre atormentado justo al alma gemela que buscaba. Le cuenta con toda la emoción sus sueños de gloria y la respuesta de Frankenstein es un cubetazo de agua fría. Le dice, desgraciado, es posible que usted comparta mi locura. Y le ofrece contarle su historia. Pero no es una anécdota, es una advertencia. Preste atención a mi historia y después apartará la copa de sus labios. Es un pacto. Es un pacto, sí. Frankenstein ve en Walton un espejo de su yo más joven y ambicioso y decide contarle todo para que no cometa sus mismos errores. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Cómo un hombre tan brillante termina persiguiendo a un gigante en el Ártico? Para entender esa locura hay que volver a su origen, a una infancia en Ginebra que parecía perfecta. Sí, su historia empieza en un hogar lleno de amor. Sus padres se adoraban, él era el centro de su mundo. Y en ese ambiente tan idílico aparecen dos figuras clave. Primero, Elizabeth Lavenza, una niña huérfana que sus padres adoptan en un viaje a Italia. Y la madre se la presenta a Víctor como un bonito regalo.
Y él lo toma muy literal, ¿no? Demasiado. Dice que desde ese momento la consideró mi propiedad que proteger, amar y cuidar. Una frase que hoy nos hace levantar una ceja, ¿verdad? Totalmente. Suena muy controlador. Y luego está su mejor amigo, Henry Clerval. Que es todo lo contrario a Víctor. Un soñador, un romántico, fascinado por las historias de caballería, de heroísmo. Y tienes a los tres. Elizabeth, que representa la belleza y la armonía con el mundo. Clerval, que representa la moral y la conexión con la gente. Y Víctor. Bueno, Víctor es diferente, es más intenso. A él no le basta con admirar la naturaleza. Él quiere, y lo cito, penetrar sus secretos. Esa frase sobre Elizabeth como su propiedad ya nos da una pista de su tendencia a poseer, a dominar. Y su camino se tuerce por algo tan simple como encontrar un libro viejo. A los 13 años se topa con un libro de Cornelio Agripa, un alquimista. Se lo enseña a su padre y el padre simplemente lo desestima. Le dice que es muy pobre cosa, basura y ya. ¿Y por qué eso lo empuja más hacia ese camino? Porque es una respuesta negligente. Si su padre se hubiera sentado a explicarle por qué la ciencia ya había superado esas ideas, quizá todo sería distinto. Pero al solo descalificarlo, lo convierte en un fruto prohibido. La falta de guía lo manda de cabeza a un conocimiento obsoleto, pero que prometía un poder casi divino. El elixir de la vida, la piedra filosofal. Exacto. Pero hubo un momento en que casi se desvía de ese camino, ¿no? A los 15 años, ve como un rayo pulveriza un roble. Sí, y alguien le da una explicación científica sobre la electricidad. De repente sus viejos maestros le parecen ridículos y abandona esas ideas. Lo interesante es cómo lo interpreta él después, ya de adulto. Totalmente. Dice que ese rayo fue el último esfuerzo realizado por el espíritu de conservación para evitar su destino. Como si el universo le estuviera gritando, date la vuelta. Pero él prefiere verse como una víctima de la fatalidad y no como alguien que tomó una serie de malas decisiones. Ya se está excusando. El golpe final que lo saca de casa es una tragedia. Su madre muere. Elizabeth enferma de escarlatina, su madre la cuida, la salva, pero se contagia y no sobrevive. Y en su lecho de muerte les pide a Víctor y a Elizabeth que se casen. Poco después, él se va a la universidad, a Ingolstadt. Y en Ingolstadt, lejos de su familia, sin la influencia moderadora de Elizabeth o Clerval, su obsesión encuentra el terreno perfecto para crecer. Sin ningún tipo de control. Al llegar conoce a dos profesores que son como el ángel y el diablo en sus hombros. Primero está M. Krempe, un tipo que describe como repulsivo, que se burla de él por haber estudiado a los alquimistas. Lo humilla, básicamente. Le dice que tiene que empezar de cero. Pero luego conoce a M. Waldman. Y Waldman, sin querer, es quien enciende la mecha. Es la validación que Víctor necesitaba desesperadamente. Claro, porque Waldman no se burla. Al contrario, dice que los alquimistas eran hombres de genio y que sus sueños eran grandiosos. Pero luego le dice, la química moderna tiene el poder real para cumplir esos sueños. Habla de cómo los científicos ahora pueden penetrar en lo más recóndito de la naturaleza. Es como si le dijeran, tu sueño de ser Dios no estaba mal, solo usabas las herramientas equivocadas. Aquí tienes las buenas. Es un discurso increíblemente seductor para alguien como Víctor. A partir de ese día su pasión se vuelve una obsesión total. 2 años encerrado, sin hablar con su familia, descuidando su salud. Todo por una meta. Y esa meta se vuelve cada vez más oscura. Para entender el principio de la vida, decide que tiene que estudiar la muerte. Y el texto es muy gráfico al respecto. Mucho. Dice que pasaba días y noches en bóvedas y osarios y que perturbaba con dedos profanos los secretos tremendos del cuerpo humano. O sea, está profanando tumbas. Y hay que detenernos ahí. Esto es genuinamente macabro. No es un científico en un laboratorio. Es un joven de buena familia, solo, de noche, desenterrando cadáveres, robando partes de mataderos. Ya cruzó una línea moral irreversible. Está tan enfocado en el cómo que se olvida por completo de las consecuencias. Su salud se va al diablo. Dice que lo agobiaba una fiebre lenta. Y, en medio de esa locura, toma una decisión que parece práctica, pero que es clave para el horror que viene después. Decide que su creación va a ser gigante, de unos 2,5 metros. ¿Y por qué? No por crear un superhombre,
simplemente para que fuera más fácil trabajar con las partes. Por conveniencia técnica. ¡Qué fuerte! Su ceguera moral es total en ese punto. Y así llegamos al momento culminante. En una horrible noche de noviembre concluí mi labor. La escena es súper gótica, la lluvia, la vela a punto de apagarse. Y ahí, con una ansiedad que describe como una agonía, le da la chispa de vida a su creación. El punto de no retorno. Y el resultado es un desastre inmediato. El ser que él había soñado como algo hermoso es una pesadilla. La descripción es brutal. Dice, su piel amarillenta apenas cubría el juego de músculos y arterias, con ojos acuosos y labios rectos y negros. Y lo peor es que las partes que había elegido por ser bellas, como el pelo negro o los dientes blancos, solo acentúan lo grotesco del conjunto. Y aquí, justo aquí, empieza la verdadera tragedia. La reacción de Víctor. No es de asombro, ni de orgullo. No, es de inenarrable horror y disgusto. Y huye, corre. En el instante en que su creación abre los ojos, su creador lo abandona. Lo abandona por completo. Ese es el punto, ¿no? El problema no fue crearlo. Fue rechazarlo. Es el pecado original de esta historia. El abandono absoluto. Es un acto de una crueldad tremenda. Toda la desgracia que sigue nace de un padre huyendo de su hijo porque es feo. Y la pesadilla no termina. Esa noche tiene un sueño horrible. Sueña que besa a Elizabeth, pero sus labios se vuelven lívidos con la exhalación de la muerte y se transforma en el cadáver de su madre. Se despierta de golpe, sudando frío. Y ve a la criatura a un lado de su cama, mirándolo. Y al parecer, sonriéndole. ¡Qué imagen tan aterradora! El ser lo busca, quizá buscando contacto, guía, afecto, y solo encuentra más rechazo. Víctor sale corriendo otra vez. Huye de su propio departamento y se pasa la noche caminando bajo la lluvia, aterrado. ¡Qué viaje, eh! Empezamos con la ambición casi noble de Walton en el hielo, buscando la gloria pero anhelando un amigo. Y terminamos con la ambición de Víctor, que sí se cumplió. Cruzó la frontera entre la vida y la muerte. Pero el resultado fue tan monstruoso que no lo pudo soportar. El conocimiento que tanto buscaba se materializó en algo de lo que solo pudo huir. El texto nos deja ahí. Víctor corriendo por las calles de Ingolstadt y la criatura, recién nacida, sola y confundida, abandonada en un cuarto. Y eso nos deja con la gran pregunta que va a definir todo lo que sigue. Y es una buena pregunta para reflexionar. ¿Qué le debe un creador a su creación? Sobre todo cuando el resultado no es el que esperaba. Víctor le dio la vida, pero le negó todo lo demás. Ese abandono es el primer acto de violencia en una cadena que está por desatarse. Y nos obliga a preguntarnos desde ya, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? ¿La criatura hecha de pedazos o el creador que huyó de su propia responsabilidad?